Buenos días, jóvenes y señoritas. Continuando con nuestro tema de reacciones químicas, vamos a proceder a el balanceo de estas por el método de óxido-reducción. Muy bien, continuamos con nuestro mismo contenido, las reacciones de óxido-reducción, también conocidas como redox, identificación del número de oxidación y de agentes oxidantes y reductores. El proceso de desarrollo de aprendizaje es balancear las ecuaciones químicas por el método redox, también conocido como óxido-reducción. Muy bien, para poder balancear correctamente las ecuaciones químicas por este método de redox, aquí hay una serie de pasos que debemos de seguir. Creo que la maestra Alma ya les dio estos pasos y ya lo tienen escrito en su cuaderno, y si alguien aún no lo tiene, pues pausen el video y copienlos de aquí. Y vamos a proceder a explicar cada uno de estos pasos para balancear las ecuaciones químicas por el método redox. Paso número 1. Tenemos que asignar los números de oxidación a todos los elementos de los compuestos en la ecuación química. Aquí tenemos nuestra ecuación química. Acuérdense de leer las reglas para asignar los números de oxidación que vimos en videos pasados. Una vez que ya asignamos los números de oxidación, quedaría así. El cobre tiene número de oxidación 0 porque no ha reaccionado todavía con el ácido nítrico. El hidrógeno, su número de oxidación es +1 porque pertenece al grupo 1A de la tabla periódica y está la regla en específico para el hidrógeno. Y le ponemos +1 a todos los hidrógenos. El oxígeno, su número de oxidación generalmente va a ser -2, entonces a todos nuestros oxígenos le ponemos -2. No hay una regla en específico para el nitrógeno, pero vamos a utilizar la regla que dice que la molécula debe ser eléctricamente neutra, o sea, el número de cargas positivas debe ser igual al número de cargas negativas. Aquí tenemos 3 átomos de oxígeno, cada uno con -2, 3 por 2, 6. Y tenemos nada más una carga positiva del hidrógeno, entonces nos harían falta 5 positivas. Se las vamos a poner al nitrógeno, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vámonos con la siguiente molécula, el nitrato de cobre. Aquí hay un paréntesis, afuera del paréntesis hay un subíndice 2. Este 2 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces multiplicamos 2 por 3, 6, son 6 átomos de oxígeno, cada uno trabaja con -2, entonces las cargas negativas son 12. Y tenemos 2 cargas positivas del cobre. Acuérdense que este 2 afecta todo lo de adentro. 2 por 1, 2. Más 5, 10. Más 2, 12. Entonces está equilibrado. 12 cargas positivas y 12 negativas. Lo mismo sucede con el agua. 2 negativas y 2 por 1, 2 positivas. 2 negativas y le asignamos 2 positivas al nitrógeno para equilibrar cargas. La regla número 2 dice que tenemos que identificar qué elementos cambian su número de oxidación de reactivos a productos. También se les conoce como reactantes. Recuerden, lo que está antes de la flecha son reactantes o reactivos y lo que está a la cabeza de la flecha son los productos. Vamos a observar los elementos, cada uno de ellos y su número de oxidación en reactantes. Luego observamos cada uno de los elementos y su número de oxidación en cada uno de los productos. Y tengo que identificar qué elementos, deben ser 2, sufrieron un cambio en su número de oxidación de reactantes a productos, y esto quedaría así. El cobre como reactante tiene el número de oxidación 0 porque no había reaccionado. Una vez que reacciona con el ácido nítrico, queda como cobre +2. El nitrógeno, antes de reaccionar, tenía su número de oxidación +5. Después de reaccionar, tiene número de oxidación +2. Entonces, el cobre y el nitrógeno
Fueron los dos elementos que cambiaron su número de oxidación y aquí ya lo escribimos. Estos son los elementos que cambian su número de oxidación después de reaccionar. El paso número 3 es expresar el cambio de número de oxidación escribiendo las ecuaciones electrónicas parciales correspondientes. Esto que está aquí nada más es la identificación de qué elementos cambiaron su número de oxidación. Para escribir las ecuaciones electrónicas parciales, vamos a poner cuántos electrones se están ganando y cuántos se están perdiendo. El cobre como reactante gana 2 electrones y como producto queda cobre más 2. El nitrógeno como reactante pierde 3 electrones y como producto queda como más 2. Entonces, ya escribiendo bien las ecuaciones parciales, quedaría así. El paso número 4 es multiplicar las ecuaciones parciales obtenidas por los factores adecuados, teniendo presente que el número de electrones ganados y perdidos debe ser el mismo. Aquí los electrones ganados y perdidos no es el mismo, es 2 por 3. ¿Cómo convertimos las semireacciones en multiplicación? Pues les ponemos unos paréntesis y dice por los factores adecuados. Los factores adecuados son los electrones que se ganaron y se perdieron. Para esto los vamos a cruzar. El 3 que perdió el nitrógeno lo ponemos arriba. El 2 que ganó el oxígeno, perdón, el cobre, lo ponemos abajo. Nada más se cruzan, no importa cuál identifiquemos primero, los números nada más se van a cruzar. Y procedemos a realizar nuestra multiplicación. 3 por cobre es igual a 3 cobre con número de oxidación 0. Menos, porque tenemos el menos, 3 por 2, 6 electrones. Escribimos en nuestra flecha de produce. 3 por cobre nos da 3 cobre con número de oxidación más 2. Y hacemos lo mismo con la de abajo. 2 por nitrógeno nos da 2 nitrógeno con número de oxidación más 5, más 2 por 3, 6 electrones. Escribimos la flecha de reacciona. 2 por nitrógeno, me queda 2 nitrógeno, que número de oxidación más 2. Es una multiplicación muy fácil. El siguiente paso es sumar algebraicamente las nuevas ecuaciones. ¿Cuáles son las nuevas ecuaciones? Las que obtuvimos de la multiplicación. Entonces aquí tengo 3 cobres con número de oxidación 0 más 2 nitrógenos con número de oxidación 5. Aquí el número de electrones ganados y perdidos es el mismo, nos daría 0 o nada más lo eliminamos. Volvemos a escribir nuestra flecha de produce. Vamos a tener 3 cobres con número de oxidación más 2, más, porque es una suma, 2 nitrógenos con número de oxidación más 2. ¿Por qué no sumamos directamente 3 más 2? Porque son dos elementos diferentes, 3 cobres y 2 nitrógenos. Entonces no lo podemos sumar directamente porque son elementos diferentes. En nuestra regla número 6 dice, paso número 6 dice, los resultados obtenidos representan los coeficientes que deben utilizarse en aquellas especies químicas que incluyan dichos elementos, los cuales se introducen como tentativos en la ecuación química dada inicialmente sin ajustar. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? El resultado que obtuvimos es la suma. Esta suma es nuestro resultado que obtuvimos. Entonces, aquí está la suma, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, son los resultados de la suma algebraica de las ecuaciones obtenidas. Especies químicas, pueden ser especies químicas, compuestos, sustancias, es lo mismo, especie, 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 especie.
sustancias o compuestos. Muy bien. Se introducen como tentativos. Entonces, este 3 se va a introducir donde está el cobre 0. Este 2 se va a introducir donde está el nitrógeno 2, más 5, perdón. El cobre se va a introducir donde está el cobre más 2. El 3 se va a introducir donde está el cobre más 2. El 2 se va a introducir donde está el nitrógeno más 2 y esto quedaría así. ¿De acuerdo? Entonces, el coeficiente se introduce en aquellos elementos químicos que tienen el número de oxidación que siempre lo hemos escrito. Ya para el paso número 7 vamos a terminar de balancear la ecuación química por el método basado en la ley de la conservación de la materia, que dice la materia no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, con los coeficientes que introdujimos aquí, vamos a ver cuántos átomos hay de cada elemento para ver que nuestra ecuación esté bien balanceada. Para esto vamos a multiplicar los coeficientes que aquí aparecen en rojo por los subíndices que aquí aparecen en la parte inferior de cada elemento. Recuerden que cuando no hay un número significa que es 1. Entonces multiplicamos 3 por 1, tenemos 3 cobres. Vámonos a los productos. 3 por 1, 3. ¿Los cobres están balanceados? Sí. Vámonos a los nitrógenos. El nitrógeno no tiene subíndice, significa que es 1. 2 por 1, 2 en reactantes. Vámonos a los productos. Aquí el nitrógeno está dentro de un paréntesis y en el paréntesis, afuera del paréntesis hay un subíndice 2. Significa que este lo vamos a multiplicar por 1. ¿Por qué? Porque no tiene subíndice. 2 por 1, 2. Y luego lo multiplicamos por el coeficiente 3. Entonces, 2 por 3, aquí tenemos 6. En el nitrato de cobre tenemos 6 nitrógenos. Aquí no hay nitrógenos, aquí sí. No hay subíndice, entonces es 1, 2 por 1, 2 más 6 que teníamos aquí, tenemos 8. ¿Están balanceados los nitrógenos? No. Lo mismo sucede con los hidrógenos, no están balanceados y lo mismo sucede con los oxígenos, no están balanceados. Por eso se dice que los coeficientes se introducen como tentativos, porque los podemos cambiar. Ya vimos que no ajustaba, entonces el 2 que teníamos aquí lo cambiamos por un 8 porque si tenemos 8 nitrógenos en los productos, debemos de tener 8 nitrógenos en los reactantes. 8 por 1, 8. Ya están balanceados los nitrógenos. Ahora los hidrógenos, 8 por 1, 8. Aquí tuvimos que ponerle coeficiente 4 a la molécula del agua porque si recuerdan en la reacción anterior no tenía coeficiente. Entonces para balancear correctamente los hidrógenos y los oxígenos le ponemos un 4, coeficiente 4 al agua. Subíndice 2 del hidrógeno, coeficiente 4. 4 por 2, 8. Están balanceados los hidrógenos. Vamos a balancear los oxígenos. El oxígeno en los reactantes tiene subíndice 3, coeficiente 8. 8 por 3, 24. Vamos a ver si sucede lo mismo con los productos. Aquí el primer oxígeno en el nitrato de cobre tiene un subíndice 3, pero acuérdense que está dentro del paréntesis y afuera del paréntesis hay un subíndice 2. Entonces multiplicamos el subíndice de afuera por el subíndice de adentro, tenemos 6. 2 por 3, 6. Y lo multiplicamos por el coeficiente, 6 por 3, 18. Aquí tenemos 18 oxígenos. Vámonos con el agua. No hay subíndice, hay coeficiente 4. 4 por 1, 4. Más 18, 22. Vámonos con el último oxígeno. No tiene subíndice, pero tiene coeficiente 2. 2 por 1, 2.
más 22 tenemos 24. Entonces ahora sí, nuestra ecuación está bien balanceada. Los coeficientes que están en rojo son los que obtuvimos del balanceo por el método óxido-reducción. Los coeficientes que están en color azul se introdujeron para que quedara bien balanceada la ecuación química. ¿Ah? ¡Me gusta bailar! Ah.